la Universidad Hebrea de Jerusalén, Boston University, New York University, Johns Hopkins University, la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato de Tela. Actualmente es vicepresidente del Banco Hipotecario, director titular de IRSA, presidente del Foro País, Foro de Productores Agroindustriales de Soja, y es presidente del Global Council and International Monetary System del World Economic Forum, Davos. Los dejo ahora sí con Mario Blecher. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la presentación, y muchas gracias a todos ustedes por la presencia esta noche y al Consenso Republicano por la invitación. Se dice en los círculos en los cuales circulamos los que disertamos en distintos foros, siempre está la pregunta: ¿qué es peor? ¿Hablar antes de la cena, cuando todo el mundo realmente está hambriento y quiere que se termine rápido para poder comer, o hablar después de la cena, cuando ya todo el mundo comió, tomó y se quiere ir? Y la realidad es que después de mucha discusión, el consenso parece ser que lo peor es hablar durante la cena, que parecería ser un poco lo que me ha tocado. Así que vamos a hacer un esfuerzo. Yo en la práctica generalmente utilizo un PowerPoint, que es el machete moderno del siglo XXI. Ahora voy a tener que hablar un poco sin esa ayuda. Yo quiero referirme básicamente a la situación internacional, la situación económica internacional, y cómo esta situación económica internacional condiciona en cierta forma las condiciones y el ambiente económico para nuestro país, cuáles son las variables importantes, qué es lo que tenemos que observar y cuál es el ambiente externo que nos condiciona, y luego de ahí derivar a algunos de las situaciones y problemas corrientes. Ahora, si alguien espera que yo le diga, y supongo que habrá muchos que esperan que yo le diga cuánto va a estar el dólar a fin de año, cuál es la tasa de inflación en serio, o digamos cuánto va a crecer la economía argentina, se van a decepcionar, porque los economistas son malísimos para eso, como ustedes saben. De forma que no me dedicaré a eso, pero algún tipo de reflexión al respecto vamos a hacer. Pero que yo querría comenzar entonces con un panorama de la situación económica internacional, particularmente en lo que hace a la crisis financiera internacional que ha comenzado en el año 2008. La primera pregunta que uno se plantea en estas circunstancias, o la primera pregunta, el primer tema que aparece en todas estas discusiones, es el tema de si la crisis internacional, la crisis financiera internacional ha terminado. En principio, en los países avanzados han decidido declarar victoria, han decidido decir que la crisis ha terminado, aun cuando obviamente los residuos y las consecuencias, las víctimas de la crisis todavía se encuentran muy presentes. Ahora, esa decisión, digamos, de aceptar o admitir que la crisis ha terminado, conlleva una implicación muy importante para todo lo que es el resto del sistema, y es la idea de que se tendrá que normalizar la política monetaria en los Estados Unidos o en los países avanzados. Normalizar significa subir las tasas de interés, retirar toda la inmensa cantidad de liquidez que se ha desparramado por el sistema, y eso tiene consecuencias. Ahora vamos a llegar a eso en más detalle, pero lo que yo quería era mencionar cuál es la característica de la economía avanzada en este momento como consecuencia de la crisis. La característica fundamental es que ha vuelto el crecimiento a los países avanzados, a Estados Unidos, a Europa, Japón, ha vuelto el crecimiento. Es un crecimiento sostenido, por eso se puede decir que la crisis ha terminado, pero es un crecimiento extremadamente bajo y muy magro. La economía internacional está en este momento creciendo a tasas extremadamente bajas comparado con las tasas históricas y comparado con las tasas que se necesitarían
para eliminar las consecuencias de la crisis, particularmente el desempleo. Entonces, lo primero que se puede mencionar es que hay crecimiento en el mundo, pero es un crecimiento muy bajo, es magro, es sujeto a grandes riesgos y sujeto también a la posibilidad de que cualquier evento geopolítico, como lo que estamos observando ahora en Rusia y Ucrania, por ejemplo, pueda desbalancear la economía. Al mismo tiempo, hay dos elementos fundamentales que conviene tener en mente. Luego de la crisis se ha creado una diferencia muy importante entre los Estados Unidos por un lado y Europa por el otro. Estados Unidos crece a tasas bajas, tasas históricamente bajas, pero crece. Europa no parecería todavía haber resuelto su problema. Hay recesión en varios países de Europa y sobre todo hay unas tasas de desempleo extremadamente altas, que las voy a mencionar en un momento. El otro elemento, uno es ese, digamos, la diferenciación entre Estados Unidos, por un lado, y Japón, que han salido de la crisis, y Europa, que se encuentra todavía en una situación muy complicada. Pero hay otro elemento adicional, y eso sí es fundamental, y es que como consecuencia de las políticas adoptadas para salir de la crisis y la corrección de esas políticas, los países emergentes a los cuales nosotros de una forma u otra pertenecemos, aunque algunas agencias de crédito nos han sacado de la categoría de países emergentes y nos han puesto en la categoría de países en la frontera, que es una categoría más baja, pero que espero que salgamos de la frontera pronto. De todas formas, ¿qué ha pasado en los países emergentes? Los países emergentes fueron los países que se llamaron los países de la locomotora de la economía mundial, fueron los que llevaron hacia adelante en cierto crecimiento durante el periodo de la crisis. Hoy en día esa situación se ha revertido. Como consecuencia, ya decía anteriormente, de la normalización, ni siquiera hay una normalización de las políticas monetarias de los países avanzados, pero hay una amenaza de que pronto habrá una normalización. Solamente esa amenaza, esa posibilidad revirtió los flujos de capital en todo el mundo. Básicamente, lo que se hizo para salir de la crisis fue llenar el sistema de liquidez, que es la maquinita, lo que nosotros le decimos, que los bancos centrales en los países avanzados la utilizaron a ultranza. Para dar una idea que, digamos, de la magnitud de lo que estamos hablando, la Reserva Federal de los Estados Unidos adquirió durante 3 años seguidos, cada mes, $90.000 millones en bonos del Tesoro americano, o sea, en bonos de la deuda americana. $90.000 millones es un poquito más de la deuda argentina que cayó en default. O sea, cada mes se agregó al sistema monetario internacional un stock equivalente a la deuda argentina en default, al stock de deuda argentina en default. Eso cada mes durante 3 años. Eso se está en este momento corrigiendo, pero ¿cuál fue el efecto de eso? El efecto de eso fue un exceso de liquidez y un rendimiento de alrededor del 1% o menos del 1% en esa liquidez. ¿Qué hicieron los fondos de inversión en los países avanzados? Buscaron lo que se llama la búsqueda de rendimiento, buscaron dónde pueden obtener mayores rendimientos y hubo un flujo de capital casi indiscriminado a los países emergentes, del cual nosotros no nos beneficiamos prácticamente, o digamos, algunos dirían no lo sufrimos, pero en principio no lo recibimos a ese flujo de capital. No aprovechamos, tal vez como aprovecharon algunos países de la región, la posibilidad de tener financiamiento al 1%, que con el riesgo país, con los costos, etcétera, podía llegar al 3-4%. Bolivia consiguió de dinero en el mercado al 4%, Paraguay también. Nosotros no pudimos por la situación existente. Esa política monetaria, al comenzar a redireccionarse hacia una mayor contención, lo que creó fue una inmediata salida de los flujos de capital. Así como había entrado rápidamente el capital, así salió rápidamente, lo cual creó una situación de reversión del crecimiento en los países emergentes. Hoy en día los países emergentes van a crecer y van a crecer más que los países avanzados, pero a una tasa mucho menor que su tasa promedio y su tasa histórica. Y países como China siguen creciendo al 7%, pero las tasas chinas ya no son 11, son 7. Lo cual no está mal, ¿no es cierto? Pero es mucho menos del
digamos, de la dinámica que esto le impartía al sistema. Brasil va a crecer mucho menos y probablemente pueda tener problemas de crecimiento en general. Países como Turquía, Rusia van a crecer mucho menos. O sea, estamos en un ambiente en que los países emergentes comienzan a crecer mucho menos. El segundo problema para los países emergentes es que el exceso de endeudamiento que causó la crisis en los países avanzados están en este momento causando una reducción en la demanda por los productos que los países emergentes exportan. De forma de que no solamente que hay un problema de reversión de los flujos de capital, hay un problema también de reversión de la demanda por los productos de los países emergentes. Entonces, el grupo de referencia para nosotros está en una situación en la cual recientemente, lo que estoy comentando en este momento es algo que se ha dado en los últimos 8 o 10 meses. Está en una situación en la cual su grupo de referencia no tiene el dinamismo que tenía anteriormente. En este contexto, si nos movemos un poco hacia casa, se puede decir de que la situación internacional básicamente puede resumirse para la Argentina, para nosotros, lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos atañe de la situación internacional, se puede resumir en 4 variables: Brasil, China, el real y el precio de la soja. El resto es, bueno, interpretación, un poco, digamos, residuos. Hay otras cosas, pero esas 4 variables es lo que para la Argentina es fundamental. ¿Y dónde estamos parados? Bueno, estamos parados en China, que crece menos, Brasil, que tal vez ni crezca, el real, que se ha devaluado con respecto a su condición, a su precio máximo, y probablemente pueda seguir devaluándose. Esa es una pregunta, es un factor fundamental. Y nos queda el precio de la soja. Eso es lo que nos queda bien, digamos, en este momento todavía. Está por arriba de $500 la tonelada. Ese es un precio que para la economía argentina es bueno. En esas circunstancias yo diría de que cualquier análisis que parta de la situación internacional y condicione a la situación en Argentina puede decir que no tenemos viento de cola. Es cierto, no hay más viento de cola, pero tampoco tenemos viento de frente. Tampoco tenemos una situación en la cual el mundo se nos cayó encima, porque básicamente lo que tenemos es una situación que es relativamente o neutra o en algunas variables